Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sara Valencia, mi compañera Laura Morelo Castro. Somos estudiantes de la Universidad de Cartagena, pertenecemos al grupo de investigación Justicia Constitucional y Administrativa. Nuestra ponencia tiene como título Incidencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el acceso a la educación superior en Cartagena de Indias. Esta ponencia es el resultado de una investigación que hemos venido realizando aproximadamente desde hace 4 años. Empezamos nuestra intervención hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha generado gran avance en cuanto a este tema en Colombia, en el tema de accesibilidad a las instituciones de educación superior y de educación como tal para las personas en condición de discapacidad. Muchos grupos de investigación han tomado como este tema, esta situación, como objeto de estudio. Y entre esos nosotros, que a partir de la expedición de la ley 1346 de 2009, desarrollamos el proyecto con el fin, o con el objetivo general de verificar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional protectora de las personas con discapacidad físico-motriz en relación con el acceso a instituciones de educación superior en la ciudad de Cartagena. Esta investigación es aplicada de forma sociojurídica de tipo exploratoria, de alcance descriptivo correlacional, con un enfoque mixto y análisis jurídico, bibliográfico e histórico. Para desarrollar esta investigación contamos con 3 fases. La primera, la de documentación. ¿Qué hicimos en esta fase? Hicimos una revisión de la normatividad nacional e internacional en el tema de discapacidad. Y también hicimos una revisión de la doctrina nacional. Posteriormente, realizamos un trabajo de campo, una observación y percepción en el que no solo revisamos las instalaciones de las instituciones de educación superior, sino que tuvimos un acercamiento con las personas en condición de discapacidad y los compañeros de estos, los administrativos de las instituciones de educación. Por último, realizamos un análisis de resultados, que es lo que les pondremos al final en las conclusiones, y daremos cuenta ahí de la incidencia de la Convención sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad en Cartagena, Colombia. Al realizar a revisar la normatividad, nos encontramos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado con la Ley 1346 de 2009, en la que encontramos unas normas específicas aplicadas a nuestra investigación, como son el artículo 9, 19 y 24, en general hablan de la accesibilidad, del principio de integración y autonomía, y de la educación en términos generales. También analizamos la ley estatutaria 1618 del 2013, en el que encontramos una serie de definiciones, pero para el caso específico de nuestra investigación utilizamos las definiciones de acceso y accesibilidad y la definición de barreras. Hicimos un recuento normativo desde antes de la Constitución de 1991 y posterior a esta, antes de la Convención, antes de expedida la Convención, en el que concluimos que ya existía una reglamentación amplia con respecto al tema de discapacidad y educación de las personas en condición de discapacidad. Los temas, encontrábamos temas como protección, salud, seguridad, bienestar, accesibilidad de lugares públicos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos el decreto 0404 del 85, la ley 12 del 87. Cuando se expide la Constitución de 1991, que nos consagra como Estado social de derecho, se establece en el artículo 13 el derecho a la igualdad, pero se genera también, se
se, se resalta a las personas, al trato de las personas con debilidades manifiestas, como lo son las personas en condición de discapacidad. Y también encontramos el artículo 47, que dispone una obligación por parte del Estado de adelantar una política de rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Posterior a la Constitución también hay una serie de decretos, de acuerdos, de resoluciones, como el decreto 2381 del 93, que decreta el 3 de diciembre como Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad. Leyes como la 115 del 94, que reglamenta la atención educativa para estas personas. Leyes que establecen mecanismos de integración social también para estas personas. Leyes que reglamentan la accesibilidad a los modos de transporte para esta población. Y como resultado tenemos que los establecimientos de educación superior, públicos y privados, tienen el deber de garantizar estos derechos, adecuando sus campos o infraestructuras para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Si no lo hacen, es una violación directa del derecho a la educación de las personas en condición de discapacidad. Al analizar la doctrina nacional encontramos que nuestra doctrina con respecto al tema es poca o nula, pero nos basamos en conceptos establecidos por Martha Nussbaum y Agustina Palacio en el ámbito internacional con su modelo social de discapacidad, y también en el concepto de acciones afirmativas que maneja la jurisprudencia constitucional. Muy buenas tardes. Como trabajo de campo, el cual es el resultado de nuestro proyecto de investigación, tenemos que este se llevó a cabo a través de 2 etapas, una realizada en el 2011 y otra que se realizó este año, en el 2014. Este trabajo de campo consistió en que se inspeccionaron todas las instituciones de educación superior de Cartagena, incluyendo los CEDES, basándonos en las normas técnicas del ICONTEC, como la 4140, 4143 y demás que regulan el tema. Se elaboró una tabla de cumplimiento en el cual se colocaron los instrumentos que debían tener las instituciones de educación superior y las medidas relativas a esto. Es decir, cómo deben estar las puertas, las rampas, los baños, las barras, los parqueaderos, las señales de orientación y los corredores, los cuales iban a permitir un acceso digno y una movilización adecuada para las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior. Como resultado, ¿qué encontramos? Para el año 2011, solo una universidad cumplió con todos los requisitos que establecen la norma. Hubo otras universidades que también cumplieron, pero muy mínimamente, ya que solamente tenían rampas, las cuales no estaban destinadas específicamente para personas con discapacidad, sino para movilización de carga. Para el año 2014, quisimos hacer una actualización en la cual se iba a verificar no solamente si se cumplía con la ley estatutaria 1618, la cual proviene de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, sino también cómo habría sido el impacto de nuestro proyecto de investigación en la comunidad académica. Encontramos que 3 universidades cumplen con todos los requisitos, es decir, del 9 al 10% de las universidades en Cartagena ya cuentan con los mecanismos de acceso y movilización para personas con discapacidad psicomotriz. Ahora bien, este trabajo de campo incluyó 2 instrumentos importantes: entrevistas y encuestas. Se realizó a la población con discapacidad físico-motriz, a los administrativos y también a los compañeros de clase. Las personas con discapacidad físico-motriz manifestaron sentirse agradables. Ellos son conscientes de que no cuentan con los instrumentos necesarios que les permitan movilizarse dignamente. Sin embargo, no articulan proyectos o gestiones para que realmente su situación cambie. En cuanto a los administrativos, estos no tienen un conocimiento concreto de las leyes que hablan sobre la educación de personas con discapacidad físico-motriz, y al preguntarles sobre la situación de la infraestructura de las instituciones, estos responden de que son proyectos a largo plazo. Respecto a las respuestas de los compañeros de clases, dicen que no hay un trato diferenciado,
Por lo contrario, hay un trato igualitario entre las personas que están en condición de discapacidad y aquellos que no lo están. Particularmente, como conclusiones tenemos que en la ciudad de Cartagena han habido dos situaciones muy puntuales. La primera, para el año 2010, el Consejo Distrital de Cartagena aprobó la política pública de discapacidad en el distrito de Cartagena, claves para la participación e inclusión social. Esta política definió varios lineamientos en educación, tres principalmente. Debía haber una adecuación de los medios físicos, una implementación de becas para personas con discapacidad y tercero, una adaptación de los currículos en la universidad. Esto ya lleva 4 años en vigencia y para el momento no se ha aplicado estos lineamientos, es decir, que es nulo. Segundo punto que queremos analizar es la identificación de las personas con discapacidad. ¿Realmente el distrito de Cartagena conoce cuántas personas con discapacidad hay? Para el 2010, el Departamento Administrativo de Salud reportó que entre el 4 y el 10% de la población cartagenera tiene algún tipo de discapacidad, más no determinó cuánto. Ahora, desde noviembre hasta la presente fecha, el Departamento Administrativo de Salud ha realizado nuevamente un censo, visitando todos los barrios de Cartagena, en el cual ya está determinando qué tipo de discapacidad existe en la ciudad y si estos han recibido alguna rehabilitación. Como conclusión tenemos de que si bien en Colombia se han expedido un arsenal de normas relativas a la protección del derecho a la educación de personas con discapacidad, estas son ineficaces, ya que no existe una aplicación de los instrumentos jurídicos, puesto que la población con discapacidad se ha acostumbrado de pronto a estar con una infraestructura inadecuada y con poco bienestar para ellos. Es cierto, hay acciones judiciales, como la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, pero la idea no es recurrir solamente a las acciones judiciales o tener en cuenta las acciones afirmativas que se han establecido para ello, sino para determinar, es decir, que las instituciones previamente, antes que un estudiante entre, estén con las condiciones adecuadas para que estos puedan acceder y movilizarse dignamente. Y no solamente hablamos de espacios físicos, también hablamos de un planteamiento pedagógico, es decir, cómo es la metodología utilizada por el maestro y cómo es la relación que existe y el asistencialismo que se le brinda desde las instituciones de educación superior a los estudiantes. Muchísimas gracias, este es nuestro proyecto de investigación y con el cual queríamos compartir cómo ha sido la incidencia de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en nuestra ciudad, implementando también nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias.